tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. ¿Por qué se habla del mes de la Biblia? La ONU declaró esto como un evento mundial y se da por una práctica que se viene dando, porque hay dos eventos en la iglesia cristiana o en el movimiento cristiano. Recuerden que al ser visto desde el mundo están musulmanes, están budistas, todo este tipo de religiones. Entonces el cristianismo es visto como los católicos, los evangélicos, los que creen en Cristo. Y hay dos fechas que de manera vacilona se dan en el mes de septiembre. Una de ellas es el 26 de septiembre de 1569. Y por razón de eso la iglesia evangélica o protestante celebra el mes de la Biblia, porque el 26 de septiembre de 1569 se terminó de traducir la primer Biblia en español, que se llamó la Biblia del Oso, de la cual luego Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina, que es los que da origen a la Biblia Reina Valera, Casiodoro de Reina, Cipriano de Varela, en español. Entonces se celebra que un 26 de septiembre se hizo esa traducción por primera vez de una Biblia al español. La otra fecha es de la Iglesia Católica Romana, que es que el 30 de septiembre se celebra el día de San Jerónimo. San Jerónimo es el traductor de la Biblia base de la Iglesia Católica por siglos, y es la Vulgata Latina, en idioma latín, la Vulgata Latina. 26 de septiembre los evangélicos y protestantes, y el 30 de septiembre en honor a San Jerónimo, el traductor de la Biblia de los idiomas originales o bíblicos al latín, la Vulgata Latina. Y en Costa Rica, el primer sábado de septiembre fue un decreto ejecutivo cuando era presidente don Miguel Ángel Rodríguez. En el 29 de septiembre, la Asamblea Legislativa, por decreto de Miguel Ángel, en el año 2000, de un 29 de septiembre. Costa Rica empieza el año 2000, que era un número cabalístico para muchos, Cristo vendría y todo eso. En el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez se puso como edicto que el primer sábado del mes de septiembre se tenía que celebrar el Día Nacional de la Biblia, el decreto 8030, así es el número de ese decreto de ley 8030 del 29 de septiembre del año 2000, bajo el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, se decreta que el primer sábado de septiembre se seguirá celebrando el Día Nacional de la Biblia. No lo han celebrado a nivel de gobierno porque dentro del decreto está que las escuelas y colegios públicos deben de celebrar una semana de la Biblia. Eso va a depender mucho. Ya vinieron, es que hemos tenido unos ministerios de educación desubicada, blasfemos, ateos, cartones llenos y de todo. Esperamos que un día llegue un ministro o ministra de educación que haga cumplir esa ley, o que haga alguien que meta un salacuartazo. Yo no sé qué hay que hacerlo para que obliguen que nuestras escuelas y colegios públicos, porque es una ley, como muchas en este país que ni los mismos jueces aplican, pero es una ley. Y precisamente ahora en el 2022, el presidente actual sí hizo, a través de los partidos cristianos, Fabricio y esta gente, les recordaron que era un asunto de ley, y hubo una celebración muy interesante a propósito de ese día. 120 personas estuvieron ahí en algún lugar de la iglesia católica, de la iglesia evangélica, y todos los ministros y todo aquello para celebrar eso. Pero la ley 8030 dice que ahora tiene que, a partir de ese día, que celebrarse una semana de la Biblia en las escuelas y colegios públicos. Celebran cualquier semana,
la semana del vago, la semana del chancho, la semana de lo que quiera, pero la semana de la Biblia tiene que venir alguien que crea que eso le va a hacer bien a una nación, la lectura de la Biblia. Así que esta es la razón por la cual nosotros, no es que la Biblia nos obligue a hacerlo, porque la Biblia la celebramos todos los días, pero no podemos abstraernos de una celebración tan importante, por lo que la Biblia significa, o al menos debe de significar para todos los cristianos y cristianas del planeta, indistintamente del apellido de su religión. Quiero invitarles para que abran sus Biblias en el Salmo 19, versículo 7 al 14, y de manera como suelen ser los salmos, poéticamente, es un salmo, esta parte muy dedicada a lo que es la palabra de Dios, utilizando algunos términos como ley, mandamiento, testimonio, precepto, temor, que vienen a hablar de lo mismo, la ley del Señor, la palabra del Señor. Ya lo tienen, hermanos, vamos a leer, creo que ahí están las pantallas. Salmo 19, 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. Y luego es como una especie de, vamos a hacerlo como una lectura antifonal, así que tienen que ustedes estar atentos. Yo voy a decir la primera parte y ustedes responden la pregunta, que el idioma de la poesía hebrea es esa, es reafirmar un primer pensamiento. Entonces yo digo: la ley de Jehová es perfecta, y ustedes dicen, vamos a hacerlo de nuevo, la ley de Jehová es perfecta. El testimonio de Jehová es fiel. Los mandamientos de Jehová son rectos. El precepto de Jehová es puro. El temor de Jehová es limpio. Los juicios de Jehová son verdad. Pero sigue diciendo: todos justos, deseables son, lean conmigo, deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que la miel, que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay gran galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Aquí hay 6 ilustraciones de lo que es la palabra de Dios. La ley del Señor es perfecta. La palabra de Dios es perfecta, hermano. Que hayan cosas que uno a veces no entienda, que hayan cosas que no se pueden explicar, pero la palabra de Dios es perfecta. Amén de eso. Todo lector de la Biblia debe saber que hay cosas en la misma palabra de Dios que no tienen explicación. ¿Cómo se atreve un mortal a explicar lo que Dios calló? Por eso un principio fundamental de un aprendiz, de un discípulo, recuerden que la palabra discípulo viene de una palabra griega que es matetes, que significa aprendiz. Un discípulo es un aprendiz. Lo esencial que un discípulo o aprendiz debe de entender es que cuando la Biblia calla, yo me callo. Por ejemplo, Cristo dijo, para hablar de un ejemplo, que el día y la hora de su segunda venida nadie la sabe, ni los ángeles del Señor, ni Él, solo mi Padre Celestial. Pero aparecen muchos charlatanes diciendo: no, en el nuevo proceso yo sí sé cuándo es. Porque eso se llama soberbia. Soberbia es cuando yo creo que yo soy lo máximo, yo soy lo mejor que hay. No hemos leído, o si lo leímos y hasta lo aprendimos de memoria y hasta lo predicamos, lo peor de todo es no practicarlo. Y es lo que estábamos el otro mes enseñando
ninguno tenga de sí un más alto concepto que el que deba de tener, sino que cada uno piense de sí con moderación. Con moderación significa, hermano, que usted y yo tenemos que entender que somos pecadores salvados por la gracia y el perdón de Dios. Nada más. Y esa salvación nos ha cambiado definitivamente. El mensaje del evangelio cambia a las personas. Pero no es que dejamos de ser débiles ni pecadores, perdonados. Lo que sí nos pasa, entre tantas cosas, es que ya no somos hacedores de maldad. Entonces, yo puedo decirle a usted, hermano, yo no soy hacedor de maldad, pero no significa que soy puro, inmaculado, perfecto. Pero yo no soy maluco. No soy bueno, porque solo Dios es bueno, pero hacedor de maldad no lo soy. La salvación me cambió, el evangelio de Jesucristo me cambió, y entonces puedo decir que Dios me perdonó y me salvó por su gracia y su misericordia. No hay espacio para la soberbia, porque la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. Nadie va a experimentar una renovación interior del alma, de su ser interior, si no es por la bendita palabra de Dios. Amén. El cambio exterior alguien puede hacerlo por conveniencia, por lo que quiera. Estos dos hombres van a ir a asaltar un banco, pero cuando llegan hay dos patrullas en la puerta, entonces no lo hacen. No porque se arrepintieron, sino porque los policías ahí los hicieron postergar el golpe. Pero una vez que se van y dan el golpe. Por eso la palabra arrepentimiento significa un cambio en la manera de pensar, que luego se va a ver reflejado en mi manera de actuar. Pero usted puede parecer buena gente sin haber tenido un arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento es un cambio de manera de pensar. La Nueva Versión Internacional, cuando habla de la renovación mental, dice: para que haya un cambio en vuestra mente y así haya un cambio en su manera de ser. Nadie cambia hasta que no cambie su manera de pensar. ¿Por qué? Primero, porque arrepentimiento es cambiar la manera de pensar, porque la manera de actuar puede estar muy limitada a la conveniencia, y eso nos vuelve expertos para cambiar de tono de voz, de postura, porque estoy aquí, tengo que portarme así. Pero el arrepentimiento genuino cambia la mentalidad de uno, y aunque sigue usted fallando, sigue la persona fallando, ha tenido un cambio en la mente que no le permite ser un hacedor de maldad. La salvación, el verdadero arrepentimiento que produce la palabra perfecta de Dios, es la que cambia el alma. Nadie cambia de afuera hacia adentro. Nada que yo haga fuera de mí cambia mi interior. O sea, alguien podría decir: pastor, para una persona ser santa y limpia, tiene que vestir de esta manera, peinarse de tal manera, no maquillarse. Entre más hediondo sea, más cambiado está usted. No, el cambio exterior a nadie lo cambia interiormente, pero el cambio interior, que empieza por la mente, cambia de uno hasta se vuelve uno bonito. Amén. Bueno, hay casos que no, pero la ley del Señor es perfecta. Por eso es que cambia el alma. No hay nada tan perfecto como la palabra de Dios. La ley es la palabra, mandamiento del Señor. Número 2, el testimonio de Jehová es fiel. ¿Por qué es fiel? Hace sabio al sencillo. Esto es extraordinario, hermano. Yo conozco gente. Ayer me decían unas hermanas, creo que se gradúan, no sé, las de alfabetización, y estaban tan felices estas señoras que se me dijeron: pastor, ya sé leer. Señoras de 70 años, esta iglesia está enseñando un segundo idioma, y cuidado, unas viejillas ahorita las oímos picando la ingle, o sea, piquiniclis, hablando inglés. Son unas hermanas, hijas de Dios, que por diferentes razones, apenas segundo grado, primer grado de la escuela, no sé, pero ayer una mi pastor, entonces, hermano, ¿cuándo se gradúan ellos? Ellos también,
entonces sí voy a venir yo. Este próximo domingo, ¿a qué hora? A las 4. El que quiera venir viene. Se va a grabar un grupo, pero no hay comida. Se va a grabar un grupo de muchachos y personas de diferentes edades en inglés conversacional después de 9 meses de estar aquí enseñándoles el ministerio que dirigen mis hermanos, pero también un grupo de hermanitas que terminaron un curso de alfabetización, leer y escribir. Pero verás qué alegría Randall me dio a mí, porque ella llegó: Arturo, ya voy a poder leer la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque estas señoras que les estoy hablando, ellas conocieron al Señor y conocen el testimonio del Señor sin saber leer ni escribir, aunque no habían tenido esta oportunidad. Yo las conozco como cristianas de buen testimonio, hermanas que tienen más de 30 años, algunas de estar aquí en la iglesia, y no son teólogas, no saben leer ni escribir. Algunas yo no sabía que no sabían leer ni escribir, pero ellas hablan de Cristo y le han hablado a sus familias y las han traído. ¿Sabe por qué, Joaquín? Porque dice aquí que el testimonio de Jehová es fiel y se manifiesta haciendo al sencillo sabio. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. Así que el próximo domingo vamos a las 4 de la tarde a tener una graduación de aquí en un segundo idioma, y otros que por primera vez, después de muchos años, por primera vez llevaron un curso de aprender a leer y escribir. Yo conocí una señora, todavía está viva, que a ella le pasaba algo muy raro. A mí me costaba creerlo, pero yo no puedo dejar de creerlo, porque esta señora también era analfabeta, pero la única cosa que ella podía leer, de lo poquillo que seguro medio garabateó, la Biblia era el único libro con letra grande que ella podía leer más fluido. No podía leer La Nación, no podía leer o La República, la Extra, la que fuera, pero cuando agarraba la Biblia, como que sentía un calambre espiritual que le hacía leer la Biblia con mayor soltura. Porque la palabra de Dios no solo es perfecta para convertir el alma, sino que la palabra de Dios es fiel para hacer hasta de un analfabeta un hombre o una mujer sabio. Porque el temor del Señor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. De ahí la importancia que la palabra de Dios tiene que tener para el hijo y la hija de Dios. Y nunca debiera pasar usted un solo día del año sin haber pasado un tiempo con la palabra de Dios. Lo tercero que dice es que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón. Hay aquí alguien hoy que ha estado viviendo, está triste. Antes una hermosa señora que la conozco desde que era una bebé, ahora es una señora, tiene hijos y la quiero mucho, y ella también a nosotros. La abracé y como la conozco le vi la cara y yo sabía que venía cargada. ¿Cómo estás? Y su rostro, yo sé. Usted y yo vamos a pasar momentos y vamos a tener experiencias que nos roban el gozo, que nos achicopalan, como decía nuestro hermano el Chavo del Ocho, que nos van a poner tristes y a veces hasta un poquito medio depresivos, situaciones familiares, matrimoniales, financieras, laborales, esas son tantas las cosas que a uno le afectan y le tienden a robar la alegría. Pero vea qué interesante que los mandamientos del Señor, contrario a lo que mucha gente piensa, que Dios hizo los mandamientos para aguarnos la vida, para jodernos la existencia, para que nunca estemos alegres. No, los mandamientos del Señor son rectos, pero tienen, entre otras cosas, el poder para alegrar el corazón. Yo le quiero recomendar a alguien, nadie levante la mano, pero todos los que hoy en este día amanecieron por A o por B, X, Y o Z, bajoneados, yo no conozco una mejor inyección de alegría y de gozo que ponerse a leer la Biblia. Por eso hay que leerla todos los días, varias veces al día. Así como comemos hasta 5 tiempos o 6 tiempos diarios de comida, bueno, la palabra de Dios se compara con pan, con el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, hay que comer 5 o 6 veces al día y hay que alimentarnos con su palabra 5 o 6 veces al día. Hermano, aunque usted no tenga ganas,
Le van a tomar a usted 3 a 5 minutos leer 15, 20 versículos de la Biblia despacito, con calma. También ojalá oírlos en la mañana cuando se acuesta. Eso, hermano, es un agente de gozo. Hay muchas cosas que matan el gozo, pero si hay algo que aviva y reaviva el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, es los mandamientos del Señor, que Dios no los puso para aburrirnos ni para quitarnos la paz. Los puso, entre otras cosas, para convertir el alma, para darnos sabiduría, aunque seamos gente sencilla, y para alegrar el corazón. ¿Por qué alegrar el corazón? Porque del corazón mana la vida. Una persona de corazón triste es un triste cristiano. La alegría, hay cosas que dan risa. Hay cosas que dan risa. Pero yo no estoy hablando de risa. Estoy hablando de alegría en el corazón, en el fuero interno, aunque usted esté llorando. Y ese poder lo tiene la bendita palabra de Dios. Amén. Vuelvas a su hermano y dígale: hermano, el gozo está en la eterna palabra de Dios. ¿Oyó lo que le dije? Si quiere lo hace. Dígale a la doña: el gozo está en la eterna palabra de Dios. Número 4. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El salmista David habla mucho sobre la palabra y tiene un salmo, el 119, dedicado a todo lo que es la Biblia. 165, muy bello, léalo, le van a tomar como 22 minutos leerlo. Pero alumbra los ojos la pureza. Le estaba diciendo a Anita esta semana, la otra, tengo que ir donde el oftalmólogo, ya tengo que cambiar los anteojos. Y yo no sé, es que hace unos días para acá, este ojo está medio, y ya limpié el parabrisas varias veces y estoy viendo así. No se ofendan que me esté viendo alguna hermana, es que veo como una culebrilla aquí, muy raro. Es como si tuviera, Carlos, una telaraña, y no es eso, brother. Pero lo que es el tema, hermano. Estos ojos iguales a los de, ¿a dónde están esas doñas? Hay 2 viejas aquí que tienen unos ojos bellos. Allá está aquella otra, Eugenia, y hay una señora nueva por ahí, que tan linda. ¿Dónde está? Por ahí anda, ella es nueva. Tiene los ojos azules. Pero ¿sabe qué es lo lindo de esta mujer? Que me dice igual a los suyos. Buena gente la doña, buena gente. Si hay algo importante, hermano, es el ojo, la vista. Jesús dijo: si tu ojo es bueno, el resto de tu ojo, el de tu cuerpo es. Y su ojo es malo, el resto de tu cuerpo es malo. Dice aquí que la palabra de Dios, y no está hablando de un tema físico, que con el tiempo, ¿verdad?, vamos teniendo problemas de visión, astigmatismo, presbicia, miopía, esos temas del ojo, de la vista. Pero es algo más allá de que el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, porque bíblicamente hablando tenemos los ojos carnales para ver el entorno, pero hay un ojo que la Biblia nombra, y es los ojos del Espíritu. El apóstol Pablo dice que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. No está hablando de estos ojos, sino está hablando de esa visión, ese ojo espiritual que solamente la palabra del Señor la alumbra. Tenemos que pedirle al Señor, aunque estemos bien de la vista, aunque tengamos los ojos de un color como el de estas 2 señoras que son casi un celeste tirando azul, aunque estemos bien, es un ojo, es una vista espiritual para ver lo que solo con el Espíritu se puede ver. Hay un sermón que suelo predicar en este mes de la Biblia, este mes no lo voy a hacer, y es de que cómo el Señor alumbra nuestros ojos para ver. Los caminantes de Maús iban caminando con Jesús y no lo reconocían, sus ojos estaban cegados. Iban conversando con Jesús y el Señor les pregunta de qué están hablando. ¿Cómo usted no sabe lo que pasó en Jerusalén?
Jesús Nazareno, varón poderoso, milagros. Pero ahí creíamos que él era el Salvador, pero ahí lo mataron. Aunque dicen unas mujeres que hoy lo vieron que anda vivo, que resucitó. Ya era tarde, Jesús va con ellos y mientras parte el pan, ellos le cayó las vendas que les impedían ver y reconocieron que venían hablando hace rato con Jesús. Hay cosas, hermano, que para usted verlas en la vida necesita visión espiritual. Y esa visión espiritual, para ver lo que no se ve, para ver algo que está ahí, como aquella mujer, ellos al ver que era Jesús, Jesús desapareció y ellos dijeron: uy, era Jesús, ¿verdad? Sí, era él. Con razón ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros. Fue necesario que les fueran abiertos los ojos del entendimiento para ver al Señor en medio de ellos. Lo que un hermano y una hermana necesita en la vida no es no tener problemas, pruebas o tribulaciones. Lo necesitas tener una vista espiritual sana para ver que aunque lo que veo es crisis, que aunque lo que vea es algo malo, pueda ver que además de eso, ver que el Señor está conmigo. Y eso no se ve con los ojos carnales, sino solo con una visión espiritual. Necesitamos pedirle a Dios que su palabra, a uno la palabra, hermano, no solamente le convierte el alma, no solamente nos hace sabios, no solamente alegran el corazón, sino que alumbra nuestros ojos para ver las maravillas del Señor. Por eso David decía: abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Número 5, el temor del Señor es limpio, permanece para siempre. La palabra de Dios, hermano, nunca cambia. Todo cambia en este mundo. Solo hay dos cosas que nunca cambian: el ser humano y la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios, algo que se escribió hace 3,000, 4,000 años atrás, significa hoy lo mismo. Porque es un libro hecho para gente que nunca cambia. El ser humano nunca cambia, hermano. Simplemente modifica su manera de actuar en la maldad. Por eso la palabra de Dios significa lo mismo que cuando salió de la boca de Dios hoy, significa lo mismo. La palabra de Dios, el temor del Señor, permanece para siempre. Se seca la hierba, se seca la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Usted puede creer hoy que lo que decía la Biblia hace 2,000 años, hoy significa lo mismo y puede hacer lo mismo. La palabra de Dios, como permanece para siempre, todavía da gozo al corazón. Todavía tiene poder para abrir los ojos de nuestro entendimiento. Todavía tiene poder para cambiar nuestra vida. Porque la palabra de Dios nunca cambia. Los hombres cambiamos. Estaba leyendo un pensamiento que dice que lo primero que hace un ciego apenas recibe la vista es botar el bastón que lo sostuvo toda la vida. Y este pensamiento usted puede verlo de dos maneras. Yo lo veo de la manera negativa. Yo creo que si yo hubiera sido ciego y recobro la vista, nunca hubiera botado el bastón que me sostuvo cuando fui ciego. No lo voy a usar, pero yo lo voy a tener de recuerdo para que siempre me recuerde que yo un día fui ciego y ahora veo. Eso significa, hermanos, porque los seres humanos tenemos la tendencia a desechar a las personas cuando ya no las puedo seguir usando, cuando ya no me sirven. Como el ciego que bota el bastón que lo sostuvo 40 años, toda la vida lo sostuvo el bastón. Ahora estoy viendo, boto el bastón. Y esto, hermano, tristemente lo vemos cuando las parejas se divorcian. ¿Cómo cambian las personas? Cuando las personas de un pronto a otro, por alguna razón, A por B, pegó la lotería, lo que le dé la gana, se hace millonario. ¿Cómo cambia la gente con plata? ¿Cómo cambian algunos hijos a la hora de la herencia? ¿Y cómo cambian los amigos, las amigas y los hermanitos de la fe cuando usted falla, cuando usted cae, cuando usted peca, cuando ya no te pueden utilizar, cuando ya usted no es productivo, te cambian? Pero la palabra de Dios no. La palabra de Dios permanece para siempre. Yo no leo la Biblia para agradarlos a ustedes. Nada que ver, hermano. Ustedes saben quién soy yo. Yo a ustedes nunca les he fingido. Yo, hermanos, no hay día que no necesite del Dios perdonador,
del Dios de la gracia, puro, ni puro. Soy un pecador perdonado. No soy un gran hombre de Dios. No creo ni en grandes hombres de Dios, ni en grandes mujeres de Dios, porque esos nunca han existido, no existen ni existirán nunca. No hay uno solo en la Biblia, solo Jesús. Ni siquiera David, que escribió este salmo. Lo que sí hay y han habido, y ojalá siempre hayan, y espero que el lirio los valles esté llena de ese tipo de hombres y mujeres pequeños, necesitadísimos de un Dios grande. No al revés. Algunos que se creen muy grandes y a Dios lo tienen como si fuera muy pequeño, porque creen que son ellos, llenos de soberbia y de altivez de espíritu. Número 6. Los juicios del Señor son verdad, todos justos, deseables, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la miel que destila del panal. Y en guardarlos, no en saberlos, en guardarlos hay grande galardón, que es recompensa. Y en guardarlos hay grande galardón. Los juicios de Jehová son verdad. Hermano, lo que dice la palabra de Dios es verdad, aunque a veces nos duele. Lo que dice la palabra de Dios es verdad, aunque a veces nos incomode. La palabra de Dios no nos va a decir lo que usted y yo queremos oír, nos dirá siempre lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Pero siempre, como la palabra de Dios es verdad, nos va a hacer libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero como suele ser la verdad muchas veces, primero nos vamos a sentir miserables. Pero si abrazamos la verdad de la palabra de Dios tal y como está, se va a ver en nosotros lo que promete esto: que si guardamos su palabra, en guardarla, no en saberla, no en memorizarla, no en predicarla, en vivirla, en guardarla, hay una gran recompensa. Todo oidor, todo hacedor, todo estudiante, todo meditador en la palabra de Dios va a recibir una gran recompensa. Necesitamos oír la palabra de Dios. Hoy ustedes están oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Pero usted no se puede quedar solo en esa dimensión, porque cuando una persona solo escucha la palabra cada 8 días, entonces es como que yo intente sostener por mucho tiempo esta Biblia. Esta Biblia pesa. Y yo aquí la tengo sostenida con el dedo pequeñito. Pero ya me cansa, ya la mínima cosa haría que esta palabra se me caiga, la Biblia se me caiga, un golpecito mínimo. Pero no solo puedo ni debo escucharla, tengo que leerla. Leer la palabra ya me permite escucharla y leerla, hace que mi manera de agarrar la palabra sea más firme. Ya es un poco más complicado que se me caiga. Pero si yo leo, escucho y estudio la palabra de Dios, es como agarrar esta Biblia con 3 dedos. Ya es más complicado que se me suelte. Escucho la palabra, leo la palabra, estudio la palabra, y número 4, la memorizo. Aprenderme versículos de la Biblia, no para parecer una taravilla hablando, sino porque es importante memorizar la Biblia, porque no siempre yo tengo una Biblia cuando necesito. Yo no sé cuántos versículos yo sé de memoria, son muchos. Si usted me dice que le diga 10, con gozo recuerdo 7. Es que yo no necesito recordar ahorita mismo todos los versos que yo he leído a lo largo de 46 años y que me he memorizado. Pero les voy a decir algo, hermano. Estoy predicando, estoy hablando con alguien, jugando en la vida, y aunque no estaba pensando en ello, ni siquiera sabía que me lo sabía de memoria, aparece, brota. ¿Por qué? Porque lo memoricé, y mi mente tiene un poder como un disco duro para diferentes carpetas. Cuando quiero hablar del amor de Dios, ya yo memoricé Biblia. Cuando quiero hablar del poder de la palabra, uso la Biblia, pero memorizarla. He aprendido esto: la gente memoriza lo que le interesa memorizar. Ustedes ven cómo la gente y muchos fanáticos del fútbol memorizan cosas, son históricos en el fútbol. Hay gente aquí que sabe cómo fue el primer capítulo de Betty la Fea y el último. ¿Por qué? Porque le interesó. Cuando a usted y a mí nos interesa y veamos como importante memorizar la Biblia, podríamos aplicar, ¿por qué no la práctica? Si no, a memorizar un verso bíblico al día,
que no haya una sola semana que yo no guarde en mi disco duro un verso que me sé de memoria. Que no sé que lo sé de memoria, pero cuando lo necesite, ahí está. Cuando yo escucho la palabra, leo la palabra, estudio la palabra y la memorizo y la medito, es como agarrarla con 4 dedos. La memorizo y la medito. ¿Qué es meditar? Meditar es preocuparse en positivo. ¿Qué es la preocupación? La preocupación es lo más tonto que uno puede hacer. Número 1, porque 10 de las cosas que a usted le dejan dormir y lo preocupan, 8 de 10 nunca pasan. Una pasa más o menos como usted pensó y otra, hermano, sí pasa. Pero cuando una persona se preocupa y ha creado el arte de preocuparse, entra a un nivel de preocupación que se llama ansiedad. La depresión tiene que ver con recuerdos del pasado. La ansiedad tiene que ver con futuro, algo que no ha pasado y tal vez nunca pasa. Hoy la gente se enferma y algunos hay que medicarlos por exceso de preocupación. Pero al final, ¿qué es la preocupación? Es algo que usted lleva a la cama, está durmiendo, está en la casa, va manejando y está pensando, rumiando, algo que no ha pasado ni va a pasar seguro nunca. Bueno, meditar es preocuparse en positivo. Es agarrar lo que usted escuchó, lo que usted leyó, lo que usted estudió y lo que usted memorizó y rumiarlo, como hace el ganado, las vacas o todo animal rumiante. Se levanta, agarra, no sé si una vaca agarrará 20 kilos de zacate, de pasto y lo traga. Pero una vez que está llenita, se echa y usted la ve, devuelven aquel pasto y lo devuelven y le sacan todo lo que tiene el pasto. Eso es meditar. Lo más parecido es rumiar lo que escucho, rumiar lo que leo, rumiar lo que estudio, rumiar lo que memorizo y en algunos momentos del día meditarlo. Pero sobre todo, hermano, lo más importante es lo que le digan, en guardarlos. En guardarlos es donde está la recompensa. Cuando usted y yo escuchamos, leemos, estudiamos, memorizamos, meditamos y vivimos la palabra, es agarrar la Biblia. Ese es el hombre y la mujer que dice la Biblia que se parece a un árbol sembrado a la orilla de un río, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Quién es ese hombre? Aquel que medita en la palabra de Dios, que medita en ella de día y de noche y no se aparta de ella ni a derecha ni a izquierda. Ese es el hombre y la mujer que se parecen a un árbol sentado a la orilla de un río. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que hagan de ustedes y de mí un oidor, lector, meditador, memorizador y sobre todo un practicante de lo que sé, de lo que oí, de lo que leí, de lo que estudié.